Al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 2738. Con él se inicia un apartado que tiene como título La oración es eficaz. El apartado anterior que ya explicamos hablaba de la queja por la oración no escuchada. A veces pensamos que nuestra oración no es escuchada, nos quejamos de ello. Hablamos de esa cuestión en los puntos 2735 a 2737 y respondimos a esas objeciones. Bueno, entonces ahora, si habíamos respondido a la objeción de que la oración no es escuchada, ahora lo afirmamos en positivo. La oración es eficaz, y vamos a ello, a fundamentarlo y a dar razón de nuestra fe, en el poder de la oración y en la eficacia de la oración. Dice así este punto, 2738. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Dividimos este punto del catecismo en las tres frases o en las tres expresiones que tiene. La primera es esta. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. Es decir, el presupuesto para entender que la oración es eficaz, el presupuesto es caer en cuenta, creer, tener fe en la acción de Dios en la historia. Esto es muy importante, Es decir, que Dios interviene en la historia humana. No únicamente en el sentido de que Él creó el mundo, lo puso en marcha y luego se desentiende de él hasta el día del juicio final en que vendrá a juzgarlo. No, eso es una visión muy lejana de Dios. Es como un Dios relojero que, imaginaros un relojero, diseña un reloj, le da cuerda, lo vende y ya no sabe nada de ese reloj, se desentiende. Es verdad que él lo fabricó, sí, pero bueno, ya una vez que ha salido de relojería, él ya no sabe nada de él. En todo caso, el día que ya lo jubilen, que jubilen el reloj, volverán a traerlo y dirán, se me ha estropeado, deme usted otro. O sea, no es esa, no es esa la imagen, esa imagen no sirve, la del Dios relojero, como que Dios ha creado el mundo y ahora lo lanza a la existencia y mientras tanto ya Dios no tiene nada que ver con el mundo. El relojero no tiene nada, no interviene para nada en el reloj una vez que lo vendió y ya salió de su tienda. No, eso no es así. Dios no solo interviene en la historia en el sentido de que creó el mundo, sino en el sentido de que dirige la historia, y su providencia nos acompaña en todo momento. Y Dios, como soberano que es, Dios obviamente interviene cuando entiende que tiene que intervenir. Aquí existe una imagen falsa de el mundo como una especie con una autonomía absoluta, ¿no? Un concepto de deísmo, como que hay un Dios, pero que está lejano y que no interviene para nada en la historia. El mundo tiene unas leyes totalmente autónomas de Dios, y entonces esa religiosidad que piensa que Dios interviene en la historia, hace milagros, a Dios se le pide cosas y no se escucha, interviene, etcétera. Se piensa, bajo estos conceptos racionalistas, se piensa que es una religiosidad primitiva, que tiene que ser superada, ¿no? Bueno, como veis, este es un tema importante. Claro que es importante porque ¿cómo vamos a creer en la eficacia de la oración si
no partimos de esto, ¿no? Si no respondemos a esta objeción. Dios interviene en la historia cuando tiene que intervenir. ¿Qué ocurre? Pues que la mentalidad, el racionalismo ilustrado, fijaros que ha habido aquí un momento histórico en el que parecía que la mentalidad que más se extendía era la marxista, ¿no? Que niega la existencia de Dios. El marxismo que dice que la religión es el opio del pueblo, etcétera, y que la fe en Dios es un invento para así poder dominar a las clases pobres. Y bueno, esa ideología marxista hay que reconocer que pasó y que la caída de los marxismos y del comunismo, pues también hizo que en gran parte ese ateísmo marxista cayese. Pero hay que reconocer que ha persistido otro tipo de ideología, el racionalismo, que sí que ha persistido entre nosotros, ¿no? A diferencia del marxismo que cayó, el racionalismo ilustrado lo que viene a hacer es como descartar como absurda la posibilidad de que Dios mantenga una relación personal con nosotros. Les parece que eso son religiosidades primitivas y que eso es demasiado fácil para ser verdad, ¿no? En el fondo, esta mentalidad, ¿no?, responde a una tendencia que había existido desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia, ¿no? Una tendencia que se llamó gnóstica, era el gnosticismo. Y al gnosticismo le repugnaba que los misterios trascendentes de Dios sean representados con la cercanía y con la concreción propias de algo que está a nuestro alcance. Eso de que Dios está cerca de ti, en la Eucaristía, encerrado en el sagrario, eso le repugnaba, porque decía, bueno, esa religiosidad es el recurso de los ignorantes, que necesitan ver y palpar y tocar, como esos que van a Lourdes, ¿no?, y que pasan por la roca y tocan la roca, eso lo ridiculizan, ¿no? Porque es que esta gente es ignorante y son incapaces de pensar y de abstraer. Entonces, fijaros que esta mentalidad racionalista, lo que viene a decir, esto lo decía expresamente Bullmann, que es un famoso teórico, ¿no?, de esta mentalidad racionalista, que lo divino no puede acontecer del modo humano. No, o sea, es imposible pensar que las acciones de Dios tú aquí las puedes ver. Decía, no, eso es imposible. Dios no puede actuar o manifestarse sensiblemente en el espacio ni en el tiempo. Dios no puede ser la causa, dicen ellos, no puede ser la causa de acontecimientos concretos. En todo caso, Dios pudo crear el mundo y crear unas leyes, pero Dios no puede estar interviniendo aquí concretamente, ¿no? Es la filosofía del no acontecimiento. Es como negar la posibilidad de que Dios se encarne y venga a nosotros. O sea, Dios no acontece en la historia, sino que Dios crea el mundo, pone unas leyes de la evolución y allí se desaparece, ¿no? Claro, y desde este presupuesto, lógicamente, se acaba negando la revelación. Se niega la posibilidad de que Dios intervenga en la historia, de que nos hable, de que nos envíe a su Hijo y que su Hijo nos entregue, nos comunique el gran mensaje del amor de Dios Padre y nos redima de nuestros pecados, etcétera, claro, ¿no? Pero porque se ha partido de un presupuesto totalmente falso, de mentalidad racionalista, ¿no?, que quiere decirnos que hay que tener un concepto, ¿no?, así puro de la divinidad y Dios no puede meterse en la historia. Vamos a ver, ¿por qué Dios no puede meterse en la historia? Porque lo diga usted, señor racionalista. Pero bueno, usted que pretende, que alardea de tener un concepto más puro de Dios, ¿quién es usted para impedirle a Dios ser Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Eso de que Dios no puede intervenir en la historia, ¿por qué? ¿Y si quiere hacerlo? ¿Y si su amor le empuja a ello? ¿Usted quién es para decir lo que tiene que hacer Dios? Y además nos olvidamos que no solo es que Dios tenga la potestad divina, porque es Dios, de hacer lo que entiende que tenga que hacer. Es que además, si conocemos la imagen de Dios revelada en Jesucristo, nos damos cuenta de que el amor le lleva a intervenir en la historia. ¿Hay algo más comunicativo que el amor? El amor no se resigna a quedarse con los brazos cruzados mientras que
sus hijos, los hijos del Padre, se pierden, el Padre interviene en la historia. Por lo tanto, hay que decir una cosa, y es que el rechazo racionalista hacia la posibilidad de que Dios intervenga, hacia la revelación, es la resistencia del hombre al amor de Dios. Es la desconfianza hacia lo que Dios quiera decirnos, hacia lo que sus caminos puedan depararnos, ¿no? Este rechazo es la sospecha que guarda el hombre pecador, como si Dios viniese a robarle su autonomía, a impedirle ser feliz. Que no, hombre, que no, que Dios no viene a quitarte nada, que Dios viene a darte. Por lo tanto, Dios interviene en la historia, Dios se revela y Dios ha querido revelarse e intervenir en nuestra historia, y eso lo ha hecho por un amor apasionado que le ha llevado a implicarse en la historia. Como veis, esto es muy importante, ¿no? Eso tiene consecuencias. Consecuencias. Por ejemplo, que Dios habla a través de la palabra, Dios se comunica. Y además, fijaros, ha habido por ahí determinados errores teológicos que se han difundido, y además, desgraciadamente, se han explicado desde cátedras, y obviamente es también un quehacer de la Iglesia, de los obispos y del Papa, salir en respuesta de esos errores para que no se extiendan, errores que han venido a decir, bueno, pues vamos a ver, bien, Dios puede revelarse, pero no en el sentido de que Él venga desde fuera de la historia a decirnos cosas, no. Algunos vienen a explicar, ¿no? Pues vamos a ver, bueno, Dios viene a revelarse en un sentido de que viene a descubrir lo que está dentro de ti. No es que haya ninguna verdad que Él tenga que traerte de fuera, no. Sino que la verdad tú la tienes dentro de ti, está en tu corazón. Luego la revelación consiste en que Dios te haga descubrir la verdad que tú tienes dentro de ti. Hay Sócrates, este famoso autor griego, anterior, ¿no? Anterior a Jesucristo, él hablaba de la mayéutica y decía que el filósofo tiene como el oficio de la madre, de la maya, de la comadrona, y del mismo modo que la comadrona no introduce al niño en el seno de las madres, sino que les ayuda a éstas a que den a luz, Sócrates, él decía, no, yo no vengo a predicaros una verdad que no tengáis. El filósofo viene a hacer de partera, ¿no? De comadrona, para que tú des a luz la verdad que tienes dentro de ti. Esto decía, esto lo decía Sócrates porque no conocía a Jesucristo y porque no conocía la novedad de la revelación cristiana. Pero es totalmente inaceptable esta imagen para explicar lo que es la revelación, porque es que la revelación cristiana nos viene a traer la novedad que viene de lo alto. O sea, Jesucristo no es fruto de mi carne y de mi sangre, no, viene de lo alto. Me viene a traer la novedad revelada por Dios Padre. Por eso la revelación no es como me diría un filósofo griego, ¿no? No es descubrir la verdad que está dentro de ti. No. Dios me trae la verdad de lo alto. O sea, la verdad no la fabrico yo. Yo no descubro, yo no invento la verdad, no, sino que es Jesucristo quien me la ofrece desde lo alto. Por eso digamos que la revelación nos trasciende, viene de Dios, no nace de nosotros. Aquí estamos diciendo algo muy fuerte, porque por esto decimos Dios interviene en la historia, Dios ha venido, Dios nos ha comunicado su palabra. Y si no hubiese venido, nosotros no hubiésemos podido encontrarla y descubrirla, porque le trasciende totalmente al hombre. Le trasciende totalmente el don de la salvación. Bueno, esta es por lo tanto la afirmación primera. Creemos que la oración es eficaz y eso tiene un presupuesto. Claro, es que Dios puede intervenir en la historia,
Es que tú te diriges a Dios, hablas con Él, y Él, que es soberano, Padre soberano, nos ama, y al mismo tiempo en su poder y en su gloria interviene en la historia. He aquí, por lo tanto, el primer presupuesto, para entender por qué oramos y por qué creemos que la oración es eficaz. Tenemos con el punto 2738. Estamos hablando de por qué la oración es eficaz. La segunda frase de este punto dice: la confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. Vamos a ver, nosotros tenemos una confianza en que Dios escucha nuestra oración, de que Dios sale en socorro, sale en ayuda de la petición de socorro del hombre. Y hemos dicho en la intervención anterior que es que Dios es soberano, que Dios interviene en la historia, que Dios no se queda con los brazos cruzados. Pero hay sobre todo una razón, hay sobre todo un motivo para ello, y es el siguiente: el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, que eso ya nos tiene que disipar definitivamente todas las dudas. Porque nosotros ya no solo es que sepamos que Dios es poderoso y Él puede intervenir, ¿no? Es que la mayor prueba del amor de Dios es que Él se ha sentido urgido ante el pecado del hombre, urgido a redimirnos, a salvarnos. La muerte y resurrección de Jesús es la mayor prueba de que Dios nos escucha. Esta es la afirmación aquí central que se hace. Mira, esto es lo definitivo. Porque mira, uno podría creer en otras muchas acciones supuestas milagrosas, pero la acción por antonomasia, el milagro por antonomasia, es la muerte y resurrección de Jesucristo. Acordaros de un pasaje que lo tenemos ahí en Mateo 12:39, que dice: por aquel tiempo algunos maestros de la ley y fariseos dijeron: Maestro, quisiéramos verte hacer alguna señal milagrosa. Y Jesús le contestó: gente mala e infiel, pedís una señal milagrosa, pero no tendréis más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Es decir, mira, el signo de los signos, el signo inconfundible en el que Dios ha intervenido en la historia, ha sido la resurrección de Jesucristo. Este es el signo central. El acontecimiento central de la salvación es la resurrección de Jesucristo, su muerte redentora y su resurrección. También Dios ha intervenido en la historia. Este ha sido un acontecimiento histórico. Algunos hablan mucho de que la resurrección es un acontecimiento metahistórico que está más allá de la historia. Sí, pero también al mismo tiempo es histórico, por el hecho de que el sepulcro quedó vacío. Y ahí hay unos signos visibles, y la piedra estaba corrida y el sepulcro estaba vacío. Luego la resurrección es un hecho en el que Dios interviene en la historia. Es verdad que en la resurrección hay algo que trasciende lo que es visible por los ojos, y es que Jesús está glorificado, y un cuerpo glorificado no es visible, y está sentado a la diestra del Padre, y eso tampoco es visible, pero sí que es una intervención de Dios en la historia. Y el mismo Jesús quiso hacer entender esto a sus discípulos: mira mis manos, mira la llaga de mis manos, toca y no seas incrédulo, sino creyente. O sea que el acontecimiento histórico, no solo metahistórico, sino también histórico, definitivo, ha sido la resurrección de Jesucristo. No podemos deshistorizar el Evangelio. Que a veces hablamos de él en unos términos desencarnados, deshistorizados. No. El sepulcro quedó vacío y aquel cadáver resucitó.
y quiso salir al encuentro de sus discípulos y quiso ser visto y palpado, etcétera. He aquí, por lo tanto, el mayor signo del que no podemos dudar y en el que se funda nuestra confianza en la eficacia de la oración. Bueno, dicho esto, continúa este punto del catecismo y dice: la oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Bueno, esto es una afirmación más. O sea, no solo creemos en que la oración es eficaz, en que Dios escucha la oración, en que Dios interviene en la historia. Es más todavía, es que la oración cristiana coopera con la providencia de Dios. Dios ha pensado desde siempre en nuestra oración para llevar a cabo su plan de salvación divina. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿no? Esta frase que tantas veces repetimos de San Agustín. O sea, Dios ha querido contar con nosotros para llevar adelante su plan de salvación. Y esta oración que hemos hecho esta mañana, Dios la conocía y se ha apoyado en ella. Es impresionante, hacer esta afirmación. O sea, que nosotros hayamos pasado, entre comillas, a ser necesarios. Es impresionante, ¿no? El que Dios lleve a cabo la salvación contando con nosotros. O sea, que no. Es verdad que nosotros decimos que la iniciativa de la salvación es de Dios, que Él es el Salvador del mundo, que solamente Cristo es el Salvador, no hay otro Salvador en el mundo. Sí, eso es verdad. Pero al mismo tiempo, Él lleva a cabo su salvación implicándonos a todos nosotros, nos implica a todos. Aquí nadie se puede quedar con una pasividad, con los brazos cruzados. Él tiene esa característica de salvarnos implicándonos, no haciéndonos corresponsables a unos de la salvación de los otros. Y acordaros, por ejemplo, ese pasaje del Evangelio en el que Jesús pide a sus apóstoles en Getsemaní que oren con él. No habéis podido orar conmigo, orad. Les asocia a su oración: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y él podría decir: hombre, pues hazlo tú, ¿no? Ya, pero quiero que tú me lo pidas. Quiero que tú ruegues para que yo te lo pueda enviar. O acordaros, por ejemplo, cuando Él envía a los discípulos de dos en dos y los discípulos hacen tantos signos en su nombre, pero luego vienen diciendo: pero sin embargo no hemos podido expulsar a algunos demonios. Y Jesús les dice: claro, es que tenéis que orar más, porque hay una determinada clase de demonios que solo pueden ser expulsados por la oración y el ayuno. O sea que es impresionante comprobar cómo Dios ha introducido la oración como medio de salvación en su providencia, en su plan salvífico. De manera que, entre comillas, podemos frustrar el plan de Dios si no colaboramos con Él. Dios ha querido depender de nuestra respuesta de colaboración. Claro, esto entendámoslo, y esta es la razón de ser por la que la Iglesia se esfuerza y lucha. Claro, si tuviésemos una concepción meramente pasiva, bueno, pues que nos salve Dios, que nos salve. Nosotros aquí nos cruzamos de brazos. No, es que Dios ha querido salvarnos, pero implicándonos a todos en esa salvación. Por eso no vale achacarle a Dios: ¡hala, que nos salve! Sí, claro. Pero Él dice: bueno, pero tú ya me estás escuchando. Yo quiero enviar a obreros a la mies como predicadores. Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Y quiero que haya quien responda a mi llamada. Y quiero que haya quien ore intensamente para que la palabra que se predica sea fecunda y tenga corazones que la acojan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la oración es una cooperación con el plan de Dios. Aquí se nos remite al punto 307 del Catecismo, que decía así: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla.
Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. A mí me llama la atención que diga el catecismo que podemos ser incluso inconscientemente cooperadores con Dios. En esta vida hemos cooperado mucho con Dios sin darnos cuenta de ello, seguro. Tantas cosas que hemos hecho, en tantos sufrimientos por intentar hacer el bien, en momentos determinados de nuestra vida hemos estado cooperando con Dios, igual hemos hecho inconscientemente. Qué bueno sería caer en cuenta de ello, ser conscientes, ¿no? Que esta obra que llevamos entre manos, pues no es porque se nos ocurra, no es porque sí, no es porque no tenemos otro remedio, no, es que estamos colaborando con Dios en su plan de salvación. Aquí dice, nuestras acciones, nuestras oraciones, nuestros sufrimientos son medios de colaborar con Dios en su providencia. Bien, tenemos un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos hoy explicando en esta edición del Catecismo por qué la oración es eficaz. Pasamos al punto 2739 que dice: en San Pablo esta confianza es audaz, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Recurrimos ahora al modelo de San Pablo. San Pablo tiene una fe muy firme en que la oración es eficaz. Incluso aquí dice el catecismo que tiene una confianza audaz. Es una expresión hermosa. Confianza audaz. Es como diciendo, pero qué audacia, o sea, es que parece atrevido. Este San Pablo es muy atrevido. Muy atrevido. A veces se dirige a Dios con una firmeza que parece como si le estuviese obligando, entre comillas, ¿no? No es ninguna falta de respeto, es una audacia. La audacia que tiene un hijo que va donde el padre y le pide y le está sacando, que el padre, hombre, porque tiene esa confianza, ¿no? Como aquella parábola de aquel hombre que va a medianoche y a su vecino le molesta y le dice que te levantes y me des pan. Pero uno dice, pero qué confianza tiene, ¿no? Claro, sí, es verdad. Así es San Pablo, tiene una confianza audaz. Se nos remite a dos textos. Romanos 10, versículos 12-13, leo desde los versículos anteriores, dice: porque si confiesas en tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura: todo el que crea en él no será confundido. No hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan, pues todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. O sea, es decir, que San Pablo tiene una confianza muy audaz. Él dice, a ver, yo confío plenamente en que Dios va a escuchar a los que le invoquen con fe. No, nadie será confundido, nadie que le haya invocado a Dios con fe y con confianza, nadie será rechazado. San Pablo lo dice, ¿por qué? Pues porque la oración es eficaz. No es una palabra bonita, dice, si tú crees en tu corazón que Jesús es tu Salvador y tú lo invocas con tus labios y tú le pides la salvación, serás justificado y serás salvado. Todo el que crea en él no será confundido.
Dice, tu fe te justificará y tu petición, tu oración, el hecho de que también no solo creas dentro de ti, sino que se lo pidas explícitamente, que hagas el esfuerzo humilde también de decir, Señor, sálvame. Son dos cosas, ¿no? En tu interior confiar y de esa confianza hacerla exteriormente una petición de ser salvado. Dice, el que haga eso, el que sea humilde para hacer eso, será salvado, no quedará confundido. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Fijaros si es atrevido San Pablo diciendo esto, ¿eh? Si es atrevido. Tiene una audacia tremenda. A esto se le llama aquí confianza audaz. Recuerdo la película de Un hombre para la eternidad, que narra la vida y el martirio de Santo Tomás Moro, que fue fiel, ¿no? Fiel a su conciencia, fiel a la Iglesia, en el momento en que Enrique VIII, es el momento en el que se produce el cisma de la Iglesia anglicana, el que Enrique VIII obligaba, ¿no?, a que todo el mundo se postrase ante su matrimonio indigno, y él rompía con Roma para que la Iglesia le bendijese su matrimonio indigno. Bueno, pues cuando finalmente Tomás Moro es condenado a muerte y sube al cadalso, y en ese momento va a ser ejecutado, hay un momento en el que, claro, le están inquiriendo, pues para que él se arrepienta, de que se tiene que arrepentir si está precisamente muriendo por ser fiel a la llamada de Dios, ¿no? Pero hay un momento en el que, justamente cuando uno de esos sacerdotes que también habían adjurado, ¿no?, y habían caído en el cisma por ser más fieles al rey Enrique VIII que al Papa, le dice, justamente cuando va a ser ejecutado, le dice a Tomás Moro, pues que se arrepienta, etcétera, ¿no?, a ver si no tiene miedo a la condenación. Y Tomás Moro le responde y le dice, Dios no rechazará la súplica de quien humildemente le pide la salvación. Y esa es su última palabra antes de ser ejecutado. Dios no rechazará la súplica de quien le pide humildemente su salvación. Esta es la confianza audaz. Confío en el amor de Dios. Sé que yo no me merezco la salvación, pero al mismo tiempo confío en su misericordia, confío en su gracia. La oración es eficaz. Y bueno, y entonces esta audacia de San Pablo, ¿en qué se basa? Dice aquí, está basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y se nos remite a Romanos 8, versículos 26 al 39. A ver si lo buscamos, dice así. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Bueno, luego continúo leyendo, pero en esto que hemos leído está la primera explicación que dice aquí el Catecismo. ¿Por qué San Pablo tiene una confianza tan audaz? Hombre, pues dice, en primer lugar, porque él se da cuenta de que la oración que yo he hecho ha estado movida por el Espíritu Santo. O sea, que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, y es el Espíritu Santo el que nos mueve a orar. Luego, si el Espíritu Santo nos ha movido a orar, ¿cómo no va a ser eficaz esa oración? Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él escruta nuestros corazones, conoce cuál es el don de Dios y nos mueve a orar. Luego él dice, si es que la oración ha nacido de Dios, se ha nacido de Dios y yo he orado movido por Dios, ¿cómo Dios no me va a conceder lo que yo le he pedido? Vamos a ver. Si no ha nacido de mi carne y de mi sangre, si ha nacido de Dios lo que yo le he pedido. Este es el primer argumento de San Pablo. Y el segundo, seguimos leyendo, Romanos 8,
a partir del versículo 28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre los muertos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Y escuchad esto ahora, fijaros lo que dice San Pablo. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todos los días, tratados como ovejas destinados al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni altura, ni profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué fuerza tiene San Pablo, su audacia, ¿eh? Pero claro, su audacia no se basa en cosas de Pablo, en que él es así. No, en que él es muy echado para adelante. No es que es muy echado para adelante, es que fijaros él cómo fundamenta su confianza en la oración. Él dice, es que si Dios nos ha dado a su Hijo, si Dios ha entregado a su Hijo por nuestra salvación, entonces, ¿quién nos condenará? Si Él es nuestro Salvador. Y he aquí, ¿no? Y aquí cuál es nuestra fe católica. Por eso también cuando el catecismo habla de la posibilidad de que el hombre se condene, describe la condenación como una autoexclusión del hombre del amor de Dios. O sea, no le eches en cara a Dios que Él te pueda condenar, no. Eres tú el que te autoexcluyes del amor de Dios, rechazándole. Porque claro, dice, ¿quién te condenará así? Mira, como no te condenes tú a ti mismo, el que entregó a su Hijo a la cruz por tu salvación, ¿cómo no te lo dará todo junto con Cristo? Este es el atrevimiento de Pablo, que llega a afirmar esto. Dice aquí, su confianza filial se basa en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo. Y por último, concluye este punto del catecismo que hoy comentamos, el 2739, diciendo: la transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Es decir, la prueba de que la oración es eficaz, de que Dios la escucha, el primer signo es que el que ora cambia, el que ora bien cambia. Es como cuando alguien va a Lourdes o a un santuario. Mira, yo no sé si la Virgen María te va a conceder ese don de la sanación que el enfermo pide, pero ¿cuántas veces les hemos escuchado a los enfermos que han ido a Lourdes que independientemente de que se les haya concedido el don de la sanación, ellos han cambiado? O sea, su oración les ha hecho sentirse transformados. Por eso dice aquí, la transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. La prueba de que la oración es eficaz es que yo, orando, solamente por el hecho de orar y ponerme en presencia de Dios, ya estoy cambiando. Luego, vamos a ver si eso que he pedido, cómo me lo escucha Dios, ¿no? Pero por de pronto ya he sido escuchado. Mi cambio, mi transformación, mi conversión, el hecho de que yo me vea como una criatura nueva
por haber salido de mí mismo y haberme puesto en presencia de Dios. Y ya es un signo de que la oración es eficaz. Ya es un signo, porque ¿de qué serviría que la oración fuese como una especie de recurso de pedirle recados a Dios si tú sigues siendo un hombre viejo? Si tú sigues sin transformarte, sin la esperanza de nacer de nuevo. Serviría de poco. La oración sería, a ver, venga, petición de recados para quien está condenado a ser un hombre viejo. No, nosotros nacemos de nuevo cuando hacemos oración. Somos criatura nueva. Y esta es la mejor prueba de que la oración es eficaz. Lo dejamos aquí. Hemos querido explicar estos dos primeros puntos, 2738 y 2739, en el que se nos explica que la oración es eficaz. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917 107 700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917 107 700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Sí, soy Alberto de Palencia. Adelante, Alberto. Llamaba porque hace unas semanas pues estuvo comentando por una pregunta el tema de la importancia de las peregrinaciones a Roma, Tierra Santa, Santiago y también pues a las de la Virgen, a Lourdes y a Fátima, los santuarios. Y yo luego después me acordé que en Alba suelo ver mucha propaganda sobre Medjugorje o Medjugorje o como se diga el santuario este. Estuve mirando en internet y bueno, parece que se aparece la Virgen. Sería, no sé, me da como que si fuera verdad sería un bombazo, ¿no? Entonces, pues para ver qué nos puede decir sobre esto. De acuerdo, sí, muchas gracias por su pregunta. Vamos al santuario de Medjugorje, que está en la antigua Yugoslavia. Tiene desde hace más de 25 años, creo que es, hace muchísimos años, pues unas supuestas apariciones de la Virgen que no están todavía concluidas. Ahí había un grupo de 6 niños que ya son en este momento ya adultos, a los que la Virgen comenzó a aparecerse y todavía no ha terminado ese proceso. ¿Qué ocurre? Que en primer lugar, lógicamente, mientras que un proceso de supuestas apariciones de la Virgen no esté concluido, la Iglesia no va a emitir su última palabra de discernimiento. Claro, es difícil una última palabra de discernimiento cuando todavía no ha concluido ese proceso de manifestación de la Virgen. Esa es una primera cuestión. En segundo lugar, también hay que decir que en este momento el Santo Padre, el Papa, más esto es reciente, es cosa de unas semanas o de unos meses, ha constituido en el Vaticano, en la Santa Sede, un grupo de discernimiento y de supervisión para juzgar sobre la veracidad de estas apariciones de la Virgen María. Es un grupo constituido por distintos cardenales y por especialistas, tanto a nivel internacional como diocesano, porque hay que decir que hubo algunos informes negativos del obispo del lugar, pero que tenían también, sin embargo, otros informes contrapuestos de muchas personas
también hombres de Iglesia que habían estado allí, ¿no? Y ante esa discusión el Papa pues, tomó sobre sí, ¿no?, esa responsabilidad última en el discernimiento, y él ha constituido ese grupo de estudio. Está, por lo tanto, abierto y sin decidir definitivamente el discernimiento sobre las apariciones de la Virgen en el santuario de Medjugorje. Bueno, lo que pasa es que la Iglesia ha ido viendo pues, que ha habido muchísimas conversiones, y es uno de los signos que más le ha impulsado a la Iglesia a estudiar seriamente este caso, ¿eh? Porque al final, pues uno de los signos más definitivos de que una cosa puede ser de Dios son las conversiones, ¿no? Son las conversiones, son la entrega del corazón a Dios, y movido, ¿no?, por esa noticia de tantas conversiones en ese santuario de Medjugorje, el Papa constituido, ¿no? Un fiel puede peregrinar a Medjugorje, sí, tiene libertad para hacerlo, aunque en este momento todavía la Iglesia no haya dado una palabra última de discernimiento. Un fiel tiene derecho a peregrinar a ese santuario. Siempre creo que es bueno decir una palabra también de prudencia, en el sentido de que no podemos poner nuestra confianza totalmente en algo que no está definitivamente discernido por la Iglesia. Eso también hay que decirlo, ¿eh? O sea, que un fiel tiene pleno derecho a creer en esas apariciones de la Virgen, pero como todavía no está dicha la última palabra por parte de la Iglesia, digamos, no puede ni debe, no es prudente que ponga su corazón en ello plenamente, ¿eh? O sea, que tiene que tener siempre su confianza en el discernimiento último de la Iglesia, ¿eh? Creo que esto también es un signo del buen espíritu. La Iglesia dirá la última palabra, ¿eh? Y lo ponemos en sus manos, ¿eh? Este es más o menos entre, digamos, el status questionis, en cómo está el tema de Medjugorje dentro del discernimiento de la Iglesia. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, ¿es conmigo? Sí, adelante, le escuchamos. Soy Concepción de Vigo. Mire, quería decirle que el otro día en Popular Televisión, el día del Carmen, la homilía, a mí me dejó un poco, porque el padre que la explicó dijo que no hay salvación fuera de la Iglesia. Y claro, yo creo que esto necesita una explicación o matizar un poco. Y otra cosa, que la otra vez que hablaron de la oración de petición, que yo tengo la costumbre, creo que es una cosa buena, cuando pido algo, decir siempre si me conviene. Nada más, gracias. Bien, con respecto a lo segundo, pues creo que tiene usted una inspiración muy, pues yo diría muy cristiana, ¿eh? Si me conviene, Señor, te presento estas peticiones, tú sabes mejor que yo aquello que es bueno para mi alma. Bien, con respecto a lo primero, esa expresión, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Bueno, como usted bien dice, hay que explicarla, hay que explicarla. Es decir, nosotros decimos que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Entonces, en ese sentido, toda la salvación del mundo viene a través de Jesucristo. Cristo es el único Salvador del mundo, y toda la salvación viene a través de ese instrumento de salvación que es la Iglesia. Es decir, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y por lo tanto, si la salvación viene por Cristo, no viene independientemente del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Ahora bien, esto no quiere decir que, me imagino que es un poco lo que a usted le haya podido chocar un poco la expresión, que eso suponga que sea indispensable para la salvación una pertenencia material a la Iglesia. O sea, puede ocurrir que alguien no haya conocido a Jesucristo, no haya sido bautizado en la Iglesia Católica, materialmente hablando no participe de su filiación en la Iglesia, pero sin embargo entendemos la Iglesia en un sentido más amplio, no únicamente en el sentido de una pertenencia física, sino que el cuerpo místico de Cristo tiene unas fronteras que van más allá. Todos aquellos que buscan a Dios en amor y en verdad, que le buscan sinceramente en su conciencia, de alguna forma pertenecen también a la Iglesia y pertenecen al cuerpo místico de Cristo. Explico, o sea, que hay que entender esa frase, eso de que no hay salvación fuera de la Iglesia, hay que entenderla como una extensión de la palabra no hay salvación fuera de Cristo. Pero entendamos que
el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no únicamente tiene unas fronteras físicas, sino que en el fondo esas fronteras están dentro de la apertura y el deseo de conocer la verdad que todos tenemos en nuestra conciencia. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. ¿A mí? Sí, le escuchamos, adelante. Mire, padre, es que yo tengo una duda. Dicen, hay personas que comulgan 2 veces al día, uno por la mañana, otro por la tarde cuando van a misa. Y yo pienso, digo, Dios mío, digo, siempre ha sido comulgar una vez y ya está, ¿no? Pero, y también recuerdo, digo, que ya, vamos, yo soy ya mayor, pero cuando era joven, en los días de los santos, los sacerdotes decían 2 o 3 misas, y entonces consumían la Sagrada Forma en la última misa. ¿Cómo ellos pueden comulgar cada vez que se lo antoje, aunque sea en misa? ¿Me explico? ¿Padre? A ver, repítame lo último que me ha dicho, que me he despistado. Vamos, que si un feligrés va a misa por la mañana y luego va a misa por la tarde, yo digo que cómo pueden ellas comulgar por la mañana y por la tarde. Bien, vale, de acuerdo, vamos a ver. Con respecto a esto, la respuesta es muy sencilla. Es decir, ha existido una normativa de la Iglesia explícitamente dada que permite la comunión 2 veces al día. ¿De acuerdo? O sea, eso es una normativa de la Iglesia dada hace unos años y que por lo tanto uno dice, bueno, ¿se puede comulgar 2 veces al día? Sí, se puede comulgar 2 veces al día. ¿Es necesario que la segunda comunión, en caso de producirse, sea pues en base a alguna, digamos, circunstancia especial, porque sea un funeral? No es necesario. Es decir, según el derecho de la Iglesia se dice explícitamente que se pueden comulgar 2 veces al día, incluso sin que haya una causa especial. Bien, eso no quiere decir que se aconseje que se haga, que eso es otra cosa. Decir que se puede es una cosa y decir que se aconseje es otra, porque uno dice, bueno, vamos a ver si creo que el que uno viva la Eucaristía y diariamente, incluso, no que tenga la gracia de vivirla no solo dominicalmente, sino diariamente, pues hombre, vivir la Eucaristía una vez al día configura toda nuestra existencia, ¿no? Y en principio no es necesario volver a recibir de nuevo cuando ya configura toda nuestra existencia, ¿no? Y toda nuestra jornada, todo nuestro día gira en torno a esa Eucaristía que hemos vivido. ¿De acuerdo? O sea que, por tanto, yo, si alguno me dice, a ver, usted me aconsejaría como plan de vida vivir 2 Eucaristías en la jornada, pues yo francamente le diría que no se lo aconsejo. Otra cosa es que pueda haber una persona que tenga pues unas circunstancias especiales. Pues sí, podría ser aconsejable y además la normativa y la disciplina de la Iglesia se lo permiten. O sea que aquí igual hay que distinguir entre se puede, sí se puede, con lo cual la pregunta de usted queda resuelta, ¿no? Ahora, ¿conviene hacerlo? No, eso ya es otra cosa. Lo normal es que la Eucaristía se reciba dominicalmente y, si es posible, diariamente. Y si alguno tiene igual alguna pues circunstancia especial, pues es posible que él tenga un camino especial para él, que está permitido. Pero yo creo que tenemos que vivir la Eucaristía como el acto central, el acontecimiento central de nuestra jornada, y entender que todo el resto de nuestra jornada ha nacido de la Eucaristía y está finalizado en ella, ¿no? Tiene la Eucaristía su fuente y tiene la Eucaristía su fin. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.